Hay personas que nacen con una voz que se impone y otras que nacen con una voz que susurra. Paula Rincón nació en una familia donde se hablaba fuerte, con contundencia, pero su voz era suave, bajita, casi tímida. Desde niña sintió lo difícil que podía ser hacerse escuchar cuando el mundo te empuja a alzar el tono, aunque tu alma hable en un volumen distinto. Y fue justamente desde esta aparente desventaja, esa dificultad para hacer valer su voz, que Paula comenzó un viaje profundo, el de transformar su forma de comunicarse y, con el tiempo, ayudar a miles de personas a hacer lo mismo. Hoy es una entrenadora de comunicación consciente, creadora de la metodología Vera y una mujer que ha convertido su historia en una herramienta de sanación, conexión y liderazgo. En este episodio hablamos de cómo el lenguaje crea realidad, del vínculo antes que la voz, del silencio como acto de presencia y de esa valentía que se necesita para decir lo que importa, incluso cuando incomoda. Paula nos comparte sus instrucciones para florecer a través de la palabra y nos recuerda que comunicar no es solo hablar, es mirar al otro con intención, con respeto, con amor. Es elegir con conciencia cada palabra, porque lo que decimos y cómo lo decimos tiene el poder de abrir caminos o cerrar puertas. ¿Qué pasa cuando toda la vida sientes que tu voz no encaja y un día descubres que justamente ahí está tu poder? ¿Cómo se transforma nuestra manera de comunicar cuando dejamos de hablar para convencer y empezamos a hablar para conectar? ¿Has pensado alguna vez en el poder que tiene una palabra bien dicha o en el alivio profundo que puede tener un silencio a tiempo? Y finalmente, ¿y si hubiera una manera de comunicar que honra el vínculo, respeta la emoción y nos invita a hablar con intención y presencia? No te pierdas este episodio. Hola, soy María José Ramírez con instrucciones para florecer. Conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que han elegido vivir con propósito, romper barreras internas y liderar desde su verdad. En cada episodio, una mujer revela desde el alma su historia de empoderamiento, superación y coraje. Si buscas inspiración, herramientas y valentía para transformar tu vida desde adentro, aquí están tus instrucciones para florecer. Mi invitada a este episodio es Paula Rincón. Paula, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Este es un espacio muy anhelado. ¿Hace cuánto estábamos hablando de él? Qué rico estar acá. Estoy feliz. Yo, enfrente de todo el mundo, quiero darle las gracias a Paula, porque Paula creyó en mí hace muchos años y me invitó a un TEDx Bogotá Mujeres y fue absolutamente espectacular el proceso de acompañamiento, de preparación para llegar allá, no morir en el intento y tener una conversación muy linda. Así que gracias por haberme dado esa oportunidad de uno de mis sueños. Aquí la gratitud es mutua porque no todo el mundo se arriesga, no todo el mundo quiere estar en estos espacios y, ojo, no todo el mundo tiene algo para transmitir en estos escenarios. Así que qué rico que hayas dicho en su momento que sí y que esto evolucione. Bueno, Paula, para empezar, cuéntame de ti. ¿Quién es Paula por fuera, digamos, de toda esta pasión por la comunicación y todas las cosas que haces? Detrás de 48 maravillosos años de vida hay mucha historia y hay diferentes caminos. Entonces hay una Paula mamá, una Paula esposa, hay una Paula que adora el mundo de las ideas y de la información, que está completamente de cabeza y obsesionada por ayudar a otras personas a entender el valor de su conocimiento y por generar conversaciones distintas que nos ayuden a todos a crecer, a conectar y a conocer más de este universo tan diverso que tenemos. Y eres una Paula empresaria también. Además, y no precisamente en el tiempo libre. Soy una Paula empresaria que hace un poco más de 15 años tomó la decisión de crear un laboratorio de comportamiento humano que está concentrado en entender cómo la comunicación es nuestra herramienta más estratégica.
cuando miras tu infancia o tu juventud, ¿qué recuerdas que te haya marcado o que te haya incentivado, digamos, a esta pasión por las comunicaciones? Yo nací en una tierra que es naturalmente ruidosa. Vamos a ponerle esas características. Ojo, eso no es bueno ni malo, simplemente es. Yo soy santanderiana, mi familia es santanderiana. Pero no hablas como santanderiana. O sea. No, ya no tengo acento, sí, llevo más de 40 años acá, entonces lo he modificado naturalmente. Pero mis raíces son las raíces de un espacio en donde la voz tiene que ser fuerte, contundente. Algunos la confunden con un tema de temperamento, yo creo que no. Yo creo que es un tema de esencia. Y a eso ponle un poquito más de ingredientes porque una parte de mi familia es alemana. Wow. Entonces la fuerza estaba implícita en cualquier espacio de conversación. Y resulta que a mí la vida, la naturaleza me dieron una voz bajita, una voz suavecita, muy dulce, un comportamiento diferente al resto. Entonces mi característica era más el silencio que la participación, siempre. Y mi gran incógnita, que la vine a entender ya adulta, o sea, esto no es una conversación de una niña, no sé, de 6 años, es un proceso de comprensión, era ¿por qué mi voz no se oye? ¿Por qué mis ideas no están en la mesa? Porque además crecí en un entorno muy clásico, en donde el adulto siempre tenía la palabra y los niños y las mujeres cero. Esperaban, callaban, opinaban poco y resulta que para mí eso era completamente anormal. En mi cabeza la pregunta constante era ¿cómo hago cosas distintas? Por supuesto me gané muchos regaños, tuve un montón de diferencias, nada crítico, pero por supuesto eso sí cambió mi camino. Claro. Y mi pregunta siempre era ¿cómo hago para que mi voz esté presente? ¿Cómo hago para comunicarme? ¿Cómo hago para que me escuchen? ¿Cómo hago para ser escuchada? Exacto. Y eso con el tiempo, de hecho cuando yo cambio de lugar de vivienda y me vengo a Bogotá, en lugar de administrarse creció, mi silencio creció conmigo. Entonces yo seguía sintiendo que todos los escenarios eran escenarios en donde mi voz era probablemente más bajita. No quisiera pensar que más chiquita, sino más bajita. Hasta que llegó un punto en mi vida profesional y personal en donde yo entendí que mi voz era mi voz y que no tenía que ser ni el acento santanderiano, ni la fuerza alemana, ni la expectativa corporativa, nada, era la mía. Así llegó hasta acá. ¿Cómo haces para ir como encontrando ese lugar y aceptando que tu voz era distinta de la de los otros? Y me imagino diciendo que yo acepto mi diferencia y logro comunicarme de una manera asertiva, efectiva, y que hoy en día pues tú enseñas, Vera, que es una metodología justamente para los líderes para poder comunicarse de una manera muy efectiva. Yo le cuento a las personas algo que uno de mis líderes me mostró hace muy buen tiempo, y es que yo fui mi propio laboratorio. Mi primera acción fue entenderme, mirar por qué mi voz iba hacia adentro y no como la mayoría de la gente hacia afuera, qué era lo que pasaba, qué era lo que me tenía en ese lugar. Tratando de quitar, y eso es una tarea difícil, los juicios, las calificaciones y las clasificaciones. Dificilísimo, porque venimos con todo eso en la maleta. Y cuando empiezo a conocerme, también empiezo a tomar decisiones distintas y empiezo a reconocerme y a decir, bueno, listo. Tengo una voz de pollito, así viene la voz, no hay nada que hacer, no la voy a calificar más. ¿Qué hago? Claro. ¿Eso me afecta o no me afecta? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Y hasta dónde es viable la transformación de esa voz? O si mejor, yo lo que hago es capitalizar la voz. Y te voy a contar aquí una anécdota de hace relativamente poco. Me invitaron a otra conversación así, millones de comentarios, y de verdad fueron millones, que estoy súper agradecida, de personas hablando del espacio, y por allá, en el fondo había uno que decía, no soporto la voz de esa señora. Así, literal. Sí. Y en lugar de hacer lo que seguramente habría hecho antes, de decir, ay, sí, mi voz, no, qué cosa, soy la novia de Chucky, qué cosa tan terrible me está pasando, yo dije, tengo que entender, y sigo entendiendo,
que esto no se trata de que mi voz sea bonita o fea para los demás. Se trata de que yo confíe en mis características y que las ajuste dependiendo de los momentos. Entonces, mi tarea siempre ha sido, y es parte del camino que hago con los líderes y con los equipos, es entender que si nos conocemos con total honestidad, ojalá sin muchas calificaciones, nos podemos reconocer mejor y entender eso que representa para nosotros y administrarnos estratégicamente. Entonces, muy bien, si mi voz no le agrada a la persona, mi objetivo no necesariamente es que le agrade, claro, pero tampoco molestar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Que no sea tomar clases de técnica vocal, porque no me voy a dedicar a cantar, que me permita administrar esa realidad. Y no tomarlo como algo contra ti porque es algo natural y pues no puedes hacer nada al respecto y es más bien, bueno, ok, con esa persona, ¿qué es lo que quiero transmitirle y cómo hago para lograrle transmitir eso? Pues minimizando lo que yo hablo, me imagino. Claro, y pensar que mi objetivo no era tener una voz bonita en ese espacio, era entregar una cantidad de herramientas a quienes me oyeran. Y que ojalá la persona que sintió eso con mi voz tuviera paciencia y aprendiera al menos un poquito. O en el peor de los casos dijera, uy, yo también voy a trabajar en mi voz porque no quiero una voz así como la de Paula. Puede ser, pero es un proceso en donde yo también me acepto y no con resignación, sino desde la admiración de lo que tengo. Muy bonito. Muchas veces dicen que aquello que uno viene a sanar es lo que después venimos a comunicar y ayudar a otros en ese proceso de sanar también. Es así, y tú eres el ejemplo perfecto. Me acuerdo cuando tú y yo nos conocimos, hace un buen tiempo. No vamos a decir hace cuánto. Un buen tiempo. Y en ese proceso de conocernos desde el principio, tu ejercicio de sanación, de reconocimiento de tu historia y de tu camino, se volvió tu mejor recurso transformador de otros. Y eso fue lo que pusimos en el escenario. O bueno, lo que tú pusiste en el escenario. Yo solo abrí la puerta. Así es, así es. Tú hoy en día tienes una metodología que es muy famosa. O sea, si uno se pone a ver la lista de empresas por todas partes, latinoamericano, donde has impactado positivamente, es hermosa, que se llama Vera. Vamos paso por paso un poquito y para que vean además que esto es algo que nace del alma de Paula, de haberlo ella misma transformado en su ser. La primera es V de vínculo. Tú dices algo muy poderoso y es que la voz no empieza en lo que decimos, sino en la conexión que logramos. ¿Cómo se construye ese vínculo genuino con las otras personas, inclusive antes de hablar? Te voy a dar un marco de ese Vera, después de analizar, entender, medir y efectivamente tener la posibilidad de acompañar diversas organizaciones, líderes de todas las áreas, personas que de hecho ni siquiera están en el campo corporativo, sino que vienen de diferentes campos de pensamiento. Uno de los grandes hallazgos es que hemos limitado la comunicación a la técnica. Entonces siempre estamos buscando soluciones técnicas en algo que es 100% humano. Y al hacerlo de esta forma, estamos rompiendo las características naturales y estamos debilitando el proceso. Por eso tú haces un esfuerzo, haces una presentación divina, te preparas un montón, cumples con todas las reglas y el resultado es cero. Sí, no conectas con las personas. No conectas con las personas, tu idea no es memorable, tu ejercicio para ti fue incómodo, súper retador, excesivo, en fin. De ahí nace Vera y el primer dolor es que se nos olvidó construir vínculos al momento de comunicar. Estamos tan concentrados en qué es lo que queremos decir y en la técnica que este tema de para que otro me oiga, tiene que conectar conmigo, me tiene que poner atención. Si yo no tengo eso, no puedo hacer nada. Ahí está el vínculo. Qué bonito. Y para mí, pues, yo tengo un método que se llama el método REACH, de alcanzar. La primera, la R, es de relaciones genuinas, que de alguna manera para mí es un capital estratégico vital para todo ser humano y para las personas que quieren sobresalir en el mundo corporativo.
cultivar unas relaciones buenas. Y para cultivar esas relaciones, pues tienes que cultivar el vínculo y tienes que tener la empatía, la cercanía, escuchar al otro, que no solamente, yo quiero acá como casi que escupir una cantidad de información, sino, óyeme, ¿cómo me está recibiendo? Si estoy conectando, si lo estoy mirando a los ojos, ¿cuál es mi lenguaje corporal, el lenguaje corporal de los otros? Fíjate que ahí también hay otro punto, y es que nosotros creemos que comunicar es la gestión de la entrega, ¿cierto? De la entrega de la información. Pero se nos olvida que la esencia de comunicar está en darle al otro. Sí. Y de nuevo, si el otro no está dispuesto a recibir, por más esfuerzos mágicos que yo haga, no va a pasar nada. Entonces, tu R de reach también es súper poderosa, y ese vínculo y esa conexión está en muchas partes. El desafío gigante es que no sabemos cómo lograrlo. Entonces, parte de este ejercicio es, desde mis características, ¿cómo puedo yo construir vínculos genuinos para mis ideas? No solo para mí, no solo para mi vida, sino para mis ideas. Ahora, eso sirve en todos los planos. ¿Qué recomiendas ahí para uno poder construir un vínculo? Llegas, conoces a alguien por primera vez y como, ¿qué recomiendas? Mi mejor ejercicio, y es bastante sencillo, es hacerte la pregunta de qué quieres darle a esta persona o qué puedes darle a esta persona. Yo le puedo dar un momento de felicidad, yo le puedo dar solidaridad, yo le puedo dar conocimiento, pero si lo pienso es desde lo que la persona realmente quiere. Claro. No desde lo que yo necesito entregar. Que hablando de nuestros escenarios corporativos, ahí está el error. Yo necesito presentarte mi informe de gestión. Ajá, pero tú qué necesitas saber de eso que yo te voy a entregar. Claro. Ahí está el ajuste. O inclusive cuando uno, pues para todos los vendedores, pues porque no es salir a ofrecer y disparar tu producto, sino entender la persona que está enfrente, qué necesidades tiene, qué le gusta, y a partir de ahí sí hacer el vínculo cercano y poderle salir a vender lo que uno ofrece. Y además, si somos honestos y recibimos esta frase que hoy está en muchas partes, vendemos todo el día. Así es. Todo el día y a toda hora. Entonces, si nosotros entendemos que esos procesos que parecen transaccionales son procesos que se vuelven efectivos y potentes cuando hay conexión y cuando hay relación, ahí sintonizamos mejor. Bueno, la segunda es la E de estrategia. Muchas personas creen que comunicar es simplemente improvisar. Para ti, ¿por qué la voz también necesita diseño, intención y estrategia? El desafío que acompaña nuestro proceso de comunicación, además de la falta de conexión, viene siendo entregar información para validarme. Entonces yo te quiero demostrar que soy la más inteligente, yo te quiero demostrar que soy la más capaz. Si es en un tema de relaciones de pareja, yo quiero demostrarte que soy la pareja ideal. Entonces estoy siempre en un modo demostrativo. Ese modo demostrativo carga mi ejercicio de comunicación de una cantidad de cosas que no sirven. Y además me vuelve mucho más vocal que real. ¿Esto qué quiere decir? Que hablo más de lo que hago. Entonces, mi capacidad estratégica se vuelve ese filtro perfecto y súper agudo que dice, esto vale la pena decirlo, esto no. Pero si yo digo esto, lo voy a sostener de esta forma. O si yo te escribo esto, o si yo hago este libro, lo voy a sostener de esta forma. Porque resulta que en este universo de la comunicación, la coherencia y la estrategia están pegaditas. La difícil coherencia. Inclusive, por ejemplo, lo que dicen con los hijos. Tú le puedes decir a los hijos mil cosas, pero si tú no eres coherente y lo demuestras con los hechos, pues los niños no te van a hacer caso y van a decir, no, ese... Así tal cual. Si yo te invito hoy a mi casa a comer y te digo, no, es que yo cocino, Majo, pero delicioso, te vas a morir con lo que te va a servir. Y te sirvo cosas que no puedes comer, que no te gustan. De pronto a mí me encantan los condimentos y a ti no tanto. Y pruebas mi comida, inmediatamente lo que yo te dije lo valoras. Y dices, no, no es verdad. No, no es verdad. Paula no cocina rico. Entonces, inmediatamente mi coherencia, aunque no sea mi intención, se cayó. Si yo en cambio te invito a comer
y probablemente me preocupo en el buen sentido por ti y te pregunto a ti qué te gusta, ¿tienes qué alguna comes, alergia? exacto, tienes restricciones, cómo te consiento y te preparo así sea un caldito, te lo vas a comer con tanto amor que vas a decir, uy, Paula cocina delicioso. Claro. Eso es diferentísimo. Y en comunicación, insisto, ahí está la estrategia. ¿Qué es lo que también nos pone a pensar mucho en este tema y nos aleja probablemente de ser estratégicos con nuestra propia comunicación? Que esa palabrita se la hemos dejado a las empresas, a los negocios, a los productos y pocas veces la llevamos con juicio a nuestro plano individual. ¿Qué tanto influye el autoconocimiento en una comunicación clara y poderosa? ¿Y qué ocurre cuando no sabemos quiénes somos ni qué queremos, pero aún así empezamos a hablar como unos loritos? 100%. Y vale la pena para que además quienes están oyendo esta conversación puedan probarlo, revisar de verdad qué de lo que yo pienso que tengo lo he concluido yo o qué de lo que yo pienso que tengo me lo ha dicho alguien. Y se van a sorprender porque en nuestras mediciones lo que hemos visto es que nuestra autopercepción en más de un 96% está construida a partir de lo que me dicen. Wow. Eso es natural. Así hemos crecido. Pero eso no quiere decir que esté bien. Porque si a mí me dijeron, eres bonita, eres fea, eres alta, eres bajita, eres inteligente. No eres tan inteligente. Y yo eso lo tomé como algo propio. Y como una verdad, sin cuestionarlo. Nunca hice la tarea de verme y de entender qué representa eso para mí y si eso sí soy yo o no. Y me imagino que hay muchos temas de creencias limitantes. Ahí nacen todos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, siento ansiedad, miedo, incomodidad, molestia en ciertos escenarios en donde la comunicación es mi herramienta, usualmente es por eso. Porque yo me he llenado de esos calificativos o esas clasificaciones que han hecho otros por mí y no he hecho la tarea de mirarme. Y de decir, vuelvo a mi ejemplo de mi voz de pollo. Pues tenemos voz de pollo. De pronto eso lo construí porque cuando estaba chiquita me decían, ay, es que esa vocecita. Ay, Paula, es que esa voz. Y entonces yo me lo creí, pero no hice nada con eso. Entonces cuando me voy a parar, cuando voy a sentarme aquí en este espacio, la probabilidad de que ese fantasmita aparezca es toda. Y ahí me parece algo muy valioso, hablando de tu voz de pollo, y es que tú te hubieras podido quedar en, yo tengo una voz de pollo y no me dedico al mundo de las comunicaciones porque tengo una voz, no, te autolimitas. En cambio, hiciste un proceso muy lindo de aceptación y de transformación y de decirle, ok, esto es lo que hay y con mi voz de pollo además voy a salir a enseñarle a otras personas cómo comunicarse. Ahí es en donde está mi mejor combustible. Yo amo los retos, del tamaño que vengan, del color que vengan, y a veces en toda esta onda de la manifestación y demás, todo el mundo me dice, pero cuidado con lo que dices. No, a mí la vida me gusta cuando tiene sal y pimienta, pero también he aprendido que si esto a mí me funcionó, a alguien más le puede servir. De acuerdo. Alguien más puede decir, uy, tengo un problema gigante con mi voz, no me gusta mi voz, cuando me oigo me incomodo, a mí. Y si yo le digo, y no pasa nada. ¿Usted le ha preguntado a los demás si les incomoda su voz? Inclusive, así uno hable normal, uno no le cae bien a todo el mundo, o no a todo el mundo le gusta como es uno. Entonces, pues es lo mismo. Es que eso es tan subjetivo como si nos gusta el color amarillo o no. Puede que a una persona le encante y a la otra le parezca horrible. Pero eso no hace el color amarillo menos interesante, claro, menos color. Así es. Entonces, si yo hago la tarea de conocerme, también hago en paralelo la misión de ver qué de todos esos fantasmitas que cargo encima sirven o no. Siguiente letra, la R de la resonancia. Hablas de la importancia de la resonancia emocional. ¿Qué significa realmente que un mensaje tenga eco y deje huella en el otro? La resonancia a mí me fascina y es lo que buscaríamos la mayoría de personas cuando queremos comunicar. Y es que mi idea, lo que yo estoy diciendo, no solo entre en la cabeza de la otra persona, sino que le haga sentido. Que de verdad diga, es que me identifico con esto que la persona está diciendo, me conecto. Cuando yo logro ese caminito,
lo que empieza a pasar es que mi idea tiene eco. Ya deja de ser mía y se vuelve nuestra. Y de hecho puede pasar que se vuelva tuya. Claro. Y ahí es en donde el éxito de mi ejercicio de comunicación aparece. Antes de eso es pura técnica. Cuando eso ocurre, ya la idea creció. Ya mi ejercicio de comunicación tomó fuerza. Y aquí me parece importante especificar que no se trata solo de pararme a hablar en público o de hacer una exposición o de tener una gran idea para presentarle al mundo. No, esto es en todos los escenarios. A todo nivel. Si yo tengo un hijo, una hija, adolescente y quiero ayudarlo a tener mejores herramientas para la vida, yo necesito la resonancia. Porque no se vale solo con cantarle las reglas del juego o con contarle mis experiencias en la adolescencia. No, yo necesito que lo que le estoy diciendo se quede en la cabeza, que esa persona se identifique con eso y se lo lleve. Esa es la resonancia. Inclusive siento que en un mundo tan polarizado, donde cada uno está como en un extremo y uno piensa que la verdad de uno es la verdad y la otra está totalmente mal, yo imagino que si de verdad le diéramos espacio a más personas a la resonancia y a escuchar al otro y querer tratar de transmitir y crear como puentes y acercamientos, pues ahí juega un papel importante la resonancia, ¿o no? Paula, ¿qué dices? Fundamental. Mira que pones 2 puntos muy claros sobre la mesa. Uno es la escucha. La tenemos rota, muy rota. Entonces vamos más adelante de lo que la persona está diciendo, nuestra atención ya no sé si es la de un pescadito, la de un pajarito, no importa, pero es muy chiquita. Y si nosotros no hacemos el esfuerzo consciente de la escucha, el ejercicio no va a pasar. Pero también tenemos el otro lado. Y en el otro lado está parada nuestra credibilidad en nosotros mismos, en nuestra idea, en lo que estamos diciendo. Y a veces pensamos que imposición, fuerza, terquedad son sinónimos de esa certeza, de esa confianza. Entonces, no, pues yo digo que es verde y no me importa que el mundo se caiga porque tiene que ser verde. Y de repente a los 2 días me doy cuenta que no era verde, sino era azul. Pero me sigo manteniendo supuestamente para cuidar mi credibilidad, mi coherencia. Y se cae tarde o temprano. Bueno, la A de Vera es la acción. Hay momentos en los que estamos llenos de rabia, de dolor o frustración, y en esos instantes difíciles, ¿tú qué recomiendas para no herir con la palabra? Es retadorcísimo, y mira que nos han enseñado en teoría la inteligencia emocional, y aquí yo voy a hacer mi comentario poco popular, y es que yo no creo que uno pueda ponerle un apellido así a las emociones. Si a mí me duele, me duele. Si la felicidad me tiene ya en estado de euforia, eso es lo que está pasando. Entonces no hay forma de decir, ¿sabes qué, Paula? Como te está doliendo lo que te está pasando, para, respira, reflexiona y ya en un momentito se te va a pasar. Lo que sí puedo hacer es entender la situación, darme cuenta de por qué me está generando esto y cuando me doy cuenta de por qué me está generando esto, tomar decisiones. Para mí un poco siento que, no sé si está ahí atado a tu respuesta, es un tema es reaccionar simplemente y lo otro es elegir qué queremos decir. Y uno puede decir, esto me molestó, esto me dolió, estoy muy sentido, estoy muy dolido, pero eligiendo las palabras y no simplemente como atacando y reaccionando, ¿o no? Sí, y ahí hay algo muy poderoso que he aprendido y que además trabajo con un par de mentores míos hace un muy buen tiempo, y es que tú decides qué hacer, decides cómo administrar ese sentimiento, esa emoción o esa situación, tú decides. Pero la excusa siempre es, no, qué pena, es que exploté. No, elegiste explotar, claro. O sea, no hiciste nada y por eso explotaste, ¿no? Iba manejando y entonces me cerraron y entonces grité por la ventana, no sé, insulté al pobre que iba manejando. Ay, no quería, exploté. No, claro que no. Cuando nosotros apagamos la conciencia y dejamos que el automático salga, pues los problemas aparecen. ¿Y qué recomiendas, digamos, para gestionar esas emociones y poder
elegir y no simplemente reaccionar. Quitar el automático. La única forma es quitar el automático. Y en los experimentos que nosotros hacemos todo el tiempo, la mejor forma de quitar el automático es trabajar en la escucha. Pero es que es mi escucha, no solo la de afuera. Yo también me escucho a mí. Entonces, cuando yo quito el automático, estoy atenta a mis capacidades, a mis características, a mis deficiencias, a mis reacciones, a mi ser. No es un tema solo del aquí y el ahora, es un tema de tener todos mis sentidos concentrados. Si tú y yo estamos en esta conversación y yo no apagué el celular, no puse en silencio, no sé, tengo mi computador sobre la mesa, hago 1000 cosas que me alejan de la conversación, no hay forma de que esto salga bien. Yo tengo que estar 100% en lo que estoy. Entonces, ¿qué nos pasa con el ejemplo del carro? Yo voy manejando, pero mi cabeza va en tengo que llegar, voy tarde, hay trancón, no quiero que llueva, se me olvidó tal cosa. Entonces, en realidad, no voy manejando. Voy haciendo 1000 cosas más. Claro. Entonces, cuando se atraviesa la persona, de pronto sí, me siento irrespetada y puede que sí, pero yo no voy consciente, pues yo estallo. Y lo mismo pasa en cualquier conversación, en cualquier escenario. Tú que has entrenado pues a miles de personas, ¿cuál dirías que es el error más común que cometemos al comunicarnos? Estar convencidos de que las personas tienen que oírnos, que lo que yo tengo para decir es importantísimo. Ese es el error. Ese es el error por excelencia. O creer que yo también tengo la verdad, ¿o no? Sí, la verdad absoluta, este es el camino, es que esto no lo ha dicho nadie. Bueno, y ahí voy a bajar el mito de golpe y de plano. Todo en esta vida está dicho. Es muy difícil encontrar algo único, excepcional, por allá mágico. Eso no es lo normal. Entonces, si yo entiendo que para que la otra persona me ponga atención tengo que esforzarme, fíjate que ahí estoy apagando el automático. El automático es que yo me voy a presentar en esta junta, entonces me tienen que oír los miembros de la junta. No, no es verdad, nadie me tiene que nada. Yo, al contrario, debo trabajar para tener su atención y para demostrarles que esto que les voy a compartir es relevante para ellos. Para mí, las palabras crean realidad. ¿Qué impacto tiene el lenguaje que usamos? Por ejemplo, decir tengo que versus quiero. Todo el impacto y toda la diferencia. Si yo te digo a ti, tenemos que acabar ya, tú te lo vas a tomar de una manera. Claro. Es diferentísimo si yo te digo, te voy a pedir un favor gigante. Necesito que terminemos a X hora porque me toca conectarme a una reunión. Fíjate que es el mismo objetivo dicho de una manera diferente. La primera manera está para en mí, en mi necesidad. Tengo que acabar ya. La segunda manera está pensando en ti y está cuidándote a ti. Claro. Y por lo tanto cuida mi resultado. Tú empezaste diciendo que al principio de alguna manera acogiste el silencio porque no lograbas comunicarte, digamos, en tu familia. Y yo siento que casi nunca pensamos que el silencio es una parte de la comunicación. ¿Qué lugar ocupa el silencio en una conversación consciente? Es estructural y no es cambiar el silencio por el ruido, porque eso también puede pasar. En la búsqueda de mi voz, en la búsqueda de mi participación, yo también me puedo volver muy ruidosa. Y de hecho, un buen porcentaje de personas van hacia allá. Yo debería entender que el silencio es necesario para que yo pueda pensar, procesar y ordenar, pero es fundamental para que tú me puedas entender que el silencio es un recurso estratégico y que además tengo que aprender a hacer silencio total, no silencio de cerrar la boca, porque esa es una confusión también. Explícame lo de silencio total. Silencio total es que mi cabeza no esté procesando un montón de cosas cuando yo tengo la boquita cerrada o cuando no he mandado el mensaje o no he mandado el correo. O uno ya está respondiendo a lo otro, lo que le quiere responder a la otra persona. Exacto. Es importante eso del silencio. Silencio total es no hay nada. Nada. Porque te estoy dando pausa a ti y me estoy dando pausa a mí. Pero es un ejercicio difícil. ¿Una respuesta puede ser el silencio? Estratégica. Ahora, ¿qué
dificultad cultural tenemos? Que las personas piensan individualmente que si hacen silencio se pueden ver torpes, débiles, frágiles, tímidas, que se puede percibir como que te olvidaste de algo, que es más un símbolo de fragilidad que de capacidad. Pero eso es una percepción errada, porque también cuando tú sientas a las personas y les pones al frente a alguien que ha aprendido a administrar el silencio, las personas la ven más estratégica, más inteligente, más conocedora, más capaz y más generosa, porque me está dando tiempo a mí de procesar lo que me está entregando. Mira qué lindo es y qué opuesto a lo que tenemos en la cabeza. Sí, nosotros pensamos que entre más hable uno, converse sin parar, pues tal vez tiene más poder, pero en últimas, de alguna manera, pues estás desgastando lo que estás diciendo y lo que estás haciendo es perdiendo el poder. Y en ese universo chiquitico de la comunicación, porque es solo una patica minúscula que es la oratoria, fíjate que hay un fantasma gigante que es, ¿y si me quedo en blanco? Ese era uno de mis pánicos cuando me paré frente a más de 3,000 personas del TED Talk. ¿Qué tal que me quede en blanco? Sí. Si me pasa a mí, pero fíjate que es un miedo innecesario. Si te quedas en blanco, o sea, en realidad si haces silencio en un espacio en donde estás hablando en público, la gente te va a aplaudir. Puede ser una opción. La gente se va a conectar emocionalmente contigo. La gente te va a poner más atención. Pasa todo lo contrario a lo que nuestra cabeza piensa. Wow, todavía le tengo pánico. Un tema que es la vulnerabilidad, que muchos seres humanos nos cuesta mostrar nuestra vulnerabilidad. ¿Qué rol juega la vulnerabilidad al momento de la comunicación? La vulnerabilidad es la que nos ayuda a poner huella, la que hace que esto que yo te estoy contando sea solo mío y que tú lo veas de esta manera, como algo que es validado por mí, por mi vida, por mi trayectoria, por mis procesos. Pero la vulnerabilidad tiene que ser estratégica, porque si no, termina exponiéndome más de la cuenta, que eso es lo que nos asusta, termina exhibiéndome y yo no quiero que eso pase ni necesito que eso pase, o termina mostrando un drama gigante, crítico, cuando de pronto ese no es el objetivo. Entonces yo busco vulnerabilidad estratégica, es cuáles son esos elementos, experiencias, vivencias y aprendizajes míos y solo míos que me conducen a compartirte esto que te estoy entregando, sin drama. Y me imagino también el rol de el coraje y la valentía es importante en la comunicación, en especial en comunicaciones difíciles, comunicaciones de poner límites. ¿Tú ahí qué recomiendas? Todas nuestras conversaciones y todas nuestras interacciones necesitan todas nuestras capacidades. Sin duda, todas nuestras capacidades. Ahora, son las capacidades que sí nos pertenecen. Entonces, me voy a inventar que es que yo soy la dueña de la cobardía. Eso puede pasar. En este universo infinito de seres humanos eso puede pasar y eso no está ni bien ni mal. Pero yo tengo que entender que la cobardía forma parte de mi caja de herramientas y tengo que saber cómo la voy a usar. Ahora, eso no me silencia. ¿Se puede usar la cobardía? O sea, eso que para mí es... puede usar. Todas las características sirven si yo soy una buena administradora de ella. Ahora, ¿qué no funciona? Que yo sea cobarde y me vista de valiente, porque se me va a caer el disfraz. Y ahí es en donde hay un gran debate en este, fíngelo hasta lograrlo. No lo finjas, no lo finjas. Es más bien un tema de gestiónalo. Claro. Y de alguna manera, otra vez volviendo a tu voz de pollito, es, ok, lo acepto, tengo esta voz de pollito y qué estrategia utilizo para poderme comunicar. Exacto, ¿cómo hago que esa voz de pollito no afecte mi proceso de comunicación? Y no es que me vaya a quedar callada, no es que me vaya a cambiar la voz, pero sí, todas las características pueden servir, pero yo me tengo que conocer, reconocer para poderme administrar. Si yo me salto alguna de estas, mi administración va a ser un desastre y va a ser un disfraz. Paula, hoy en día hay muchísima competencia en todo, pues en las empresas, a nivel personal, la marca personal, uno va a Instagram, pues, y eso es el TikTok, impresionante la competencia. O sea, ¿cómo podemos sobresalir a través de una comunicación auténtica y humana? ¿Qué recomiendas ahí? Lo mejor que podemos hacer
y de hecho nos lo están demostrando quienes están liderando en estos medios tan saturados, es presentarte desde eso que puedes sostener. Si yo me paro en un canal, en un espacio, en un momento, entregando lo que puedo sostener, mira que la coherencia está implícita, mira que mi huella o mi sello están implícitos. ¿Qué es lo que pasa con esta ola gigante y con esta tendencia? Pues que yo empiezo a imitar al vecino. Como Majo tiene 100.000 millones de seguidores y yo tengo 2, pero entonces yo vi que ella hace este programa, entonces yo voy a hacer el mismo programa, pero entonces ya no se va a llamar como el de ella, sino se va a llamar Florecita Rockera. Pero no me siento a pensar, ¿qué es eso que me caracteriza a mí, que yo te puedo entregar a ti? Ahí hablando en mi caso personal, por ejemplo, de este podcast, Instrucciones para Florecer, que cuando estaba hablando con Santiago Ríos, que es la persona que me hace la edición, él me decía, es muy importante como que tengas una línea editorial de qué es lo que interesa comunicar. Y tienes que tener al menos 5 episodios predefinidos antes de arrancar. Y yo ya le mandé una lista, creo que de 35, y él, ok. Pero pues todo esto es para decirte que yo sé exactamente como qué es lo que me interesa preguntar, y lo que yo pregunto es muy distinta a muchos otros podcasts que pueden entrevistar a la misma persona, pero yo le tengo desde mi vivencia, desde lo que yo experimenté en la vida, y esas son mis preguntas. Entonces sí siento que en un momento dado empecé a sentir como un poco como que wow, miércoles, tanta competencia, pero ese es mi enfoque, que es único, y que siento que eso es lo que finalmente hace que te ayude a continuar. Ese es el camino correcto, en donde yo entiendo que mi huella está implícita y que mi voz sí me representa. Qué susto, y hay que preocuparse cuando yo vea algo y diga, esa no soy yo. ¿De dónde salió ese ser? ¿Por qué estoy diciendo eso? Ahí las alertas se prenden. Pero también vale la pena poner otro filtro o mirarlo desde otra perspectiva que corrige otro de los retos que tenemos y otro de los fantasmas. Y es, no le hablamos a todo el mundo. No buscamos a todo el mundo. Quienes están con nosotros son esas personas que de una u otra forma se conectan contigo y que han encontrado en ti algo valioso. Entonces, si yo también me quito ese peso de encima, así como tú me decías, no es que no le podemos gustar a todo el mundo. No le podemos gustar a todo el mundo. Entonces, no le hablamos a todo el mundo. Pero mira esto tan difícil cuando nos dicen que el éxito de un podcast, que el éxito de una marca personal, de una red, son los millones de seguidores. Eso es completamente contradictorio, porque entonces mi objetivo es la cantidad. Se distorsiona. Claro. Exacto. Claro. Y resulta que ese no es el objetivo. Ese es el resultado. Si yo hago algo único que le sirve a un montón de personas, que se mantiene en el tiempo, que genera valor, que 1000 cosas, pues voy a llegar a un número importante de gente. Pero no es el objetivo. Sin perder la esencia. De alguna manera yo siento que pues, las personas que me escuchan no se sorprenden, porque siempre sigo con la misma línea editorial y es mi interés. Además, yo aprendo de cada una de las invitadas. Yo estoy acá aprendiendo de ti. Entonces sí siento que es muy importante esa autenticidad y estar con la coherencia de lo que uno quiere comunicar. Y te pueden decir 1.000.000 de veces que cambies. Pero ahí es en donde uno también tiene que decir lo que te puse hace un ratito. Es, ¿yo qué puedo sostener? Yo me puedo sentar a hablar de maternidad. Sí, soy mamá, pero no es algo en lo que yo me quiera sostener. No porque no me guste ser mamá, lo amo, pero pues no es el campo en donde yo sienta que yo genero más valor a las personas. Para alguien que ha estudiado tanto este tema, ¿qué tanto la comunicación es técnica y qué tanto es hablar desde el corazón? Es 200% humana. Si nosotros la volvemos técnica, ese susto y ese fantasma de moda de la tecnología, de la IA, y la IA, ahí sí se va a hacer realidad. Porque si lo que yo digo, con la forma en la que lo digo, con las expresiones, con todo, lo puede hacer una maquinita, nos fregamos. En cambio, si yo soy dueña de la emoción, si yo entrego desde mi conexión genuina, desde mi pasión, desde mi coherencia, puedes ponerme la máquina que quieras al lado y no va a pasar. No va a pasar. Y te voy a contar ahí una anécdota súper chiquita.
En este proceso de investigar hay cosas muy lindas y oportunidades que no las alcanzaba yo ni a soñar, y en algún momento me invitaron de un laboratorio de desarrollo tecnológico a ver el comportamiento de un robot. Para mí, yo te voy a decir, esto fue como un viaje futurista, de estos de libro, una cosa increíble, y el objetivo de mi participación en ese laboratorio era entender hasta dónde las características humanas de comunicación estaban presentes. Y era una dualidad, porque yo quería ver el show de la máquina, pero también mi ombligo me decía, por favor, que no sea humano. O sea, que no sea un humanoide, no gracias. Y a pesar de tener toda la tecnología, todos los avances, no tenía la compasión, no tenía la conexión emocional. Sí, se puede programar en reacción y en sentimientos, pero hay una cantidad de bases estructurales humanas que no tiene y que ojalá no lo tenga. Paula, no siendo, digamos, la persona que está comunicando, sino la persona receptora, ¿qué tanto como confiar en ese gut feeling, en los sentimientos, en no solamente escuchar, sino ver todo cómo se mueve la persona, te puede indicar si la persona está o mintiendo o no está siendo coherente? Cuéntanos un poquito de ese lado receptor. Nosotros somos antenitas y venimos como antenitas y nos dieron el instinto y nos dieron la sensibilidad. Que la distorsionemos o la perdamos con el tiempo o la dejemos dormida, esa es una discusión muy larga, pero sí venimos con eso. Entonces, si yo te veo a ti con miedo, así no lo interprete correctamente, yo sí lo voy a sentir. El riesgo está en que no lo interpreto correctamente, lo puedo distorsionar, y más con esa cantidad de insumos que hay por ahí que te dan las técnicas para descubrir. No, eso es un riesgo, eso es un reto, pero nosotras dos tenemos la sensibilidad puesta, y al tener esa sensibilidad, mi cabeza como audiencia procesa lo que te está pasando. Y al procesarlo, yo puedo decir, está inquieta, eso que está diciendo no me convence porque no la veo convencida, está preocupada. Y generalmente leemos hacia interpretaciones que son malas. No leemos cosas bonitas con tanta facilidad. No es, tiene nervios porque está emocionada de hablar conmigo. No, eso no es. Claro. Entonces, como no solo interpretamos casi con intuición, sino que además no tenemos la forma de pulir la interpretación, reaccionamos más rápido. Somos aún más instintivos. Entonces no te oigo, porque no te creo. ¿Y por qué no te creo? Porque, no sé, te rascaste la nariz. Cualquier cosa, sí. Cualquier cosa. Inmediatamente hago un proceso. Además es que eso no es consciente, eso está atrás en mi cerebro y es casi automático. Por eso parte de la tarea cuando yo voy a hacer cualquier ejercicio de comunicación, yo tengo que hacerlo desde lo que puedo sostener. Y a veces las personas me dicen, bueno, pero en un libro también se puede. Claro, en un libro también se puede. Yo también puedo entender al autor y yo también saco mis conclusiones del autor. Entonces no es solo en la comunicación personal o en la comunicación uno a uno o en vivo. ¿Qué tanto recomiendas, digamos, uno preparar una conversación difícil, una presentación en público difícil? Yo me acuerdo cuando estaba preparando el TED Talk, pues decían que había varias técnicas. Uno es pues improvisar, otro es preparar mucho. Yo me acuerdo, yo me fui por la vía de prepararme mucho, pero había un riesgo ahí, era que uno saliera ya como un robot a repetir lo que se había memorizado. Entonces, ¿tú qué recomiendas? Pues porque obviamente uno no puede perder la autenticidad y como la conexión para esas, digamos, presentaciones y comunicaciones que son bien importantes en la vida de uno. Preparar es fundamental. Es fundamental. Ahora, yo tengo que entender cuál de todas las vías de preparar es la que mejor me sirve a mí. Hay personas que se aprenden perfectamente y de memoria todo y te lo recitan y llegan a ese momento y se les olvida todo, porque la ansiedad tiene ese impacto en la memoria. Entonces yo, si no conozco esa característica o esa reacción mía,
puedo quedar en 0 a pesar de la preparación. ¿Qué es lo que nunca va a fallar? Que yo prepare juiciosa, y se puede preparar una conversación en 2 minutos. No es que tenga que gastarme 3 años haciendo y repitiendo, pero que yo entienda que yo soy la dueña de la información, que si yo la ordené, yo la pensé, yo la decanté, yo la manejo. Claro. Porque además es cierto. Y cuando yo lo siento así, lo siguiente es que yo establezca unos mínimos de entrega. Que yo diga, si Majo se queda con 3 cosas, yo ya soy feliz. Y estas son las 3 que yo voy a cuidar. Pero fíjate que no es un tema de memoria, es un tema de conciencia. Porque la memoria puede fallar. Y o falla porque se me olvida todo, o falla por el otro ejemplo que tú pones. Y es que salgo allá a recitar Simón el Bobito. Y quedo fatal porque no conecto con la gente. Porque además fíjate dónde está mi intención y dónde está mi conexión. Y que no se me olvide. Mi memoria, no contigo. Entonces, naturalmente, no va a pasar. La antenita no se va a prender. Oye, Paula, ya para empezar a hacer el cierre de este episodio que ha sido maravilloso y se me ha pasado volando, ¿hay algo que no te haya preguntado sobre el tema de la comunicación que creas que valga la pena como compartir? Creo que hemos abordado muchos puntos que las personas cuando oigan este espacio de conversación van a tener que sacar lápiz y papel y hacer el ejercicio de decantar. Pero hay 3 características que me encantaría que cualquier persona cuidara al momento de comunicar. Insisto en que pensemos que comunicamos por y para los demás, no por y para nosotros. Cuando hacemos esa sintonía, nuestra relación con la comunicación va a cambiar. La otra es que nos repitamos constantemente que todos tenemos las capacidades que se necesitan, independiente del formato, independiente del color, independiente del tamaño. Todos tenemos esas características. Es cuestión de conocerlas, reconocerlas y administrarlas. Y la última, que es la que a mí me apasiona profundamente, es siempre a la mano tenemos cosas valiosas para compartir en todos los escenarios. El reto está en que nosotros mismos somos saboteadores de nuestras ideas. Nadie más. No es la falta de técnica, no es el escenario, no son los jefes, no es el colega, no es la falta de formación o experiencia. Somos nosotros mismos los que decimos, ay, no, pero esa idea no está tan chévere, esa pregunta no está tan inteligente. No es tan importante, hay otros que lo han dicho. Sí. Ahí hay un tema de merecimiento, ¿o no? Claro, porque es que si yo pienso, al contrario del primer punto de recomendación de este cierre, y es que yo comunico por y para mí, para mis aplausos, para mi reconocimiento, para mi ascenso, para ganarme el puesto, para que mi audiencia crezca, para que mi marca personal tal cosa, pues mira lo que estoy haciendo. Es que estoy entregando mi confianza, mi resultado y mi posibilidad a otros. Y estoy entregando mi control de mi comunicación. Paula, ¿qué es para ti florecer como mujer? Ay, era la pregunta que me hacía pensar desde que hablamos tú y yo. Y me pone a dudar en esa respuesta porque hoy veo que florecer son muchas cosas. Florecer es entenderme y valorarme. Eso es florecer. Pero florecer también es poderme entregar sin límites en todo lo que hago. Y a la vez florecer es saber recibir sin barreras. Entonces, cuando tú me contaste, y pues oyendo otros episodios de otras invitadas, yo decía, uy, ¿qué voy a contestar? Porque mi definición de florecer puede tener muchos elementos. Todos muy valiosos. Bueno, ¿y cuál dirías que son tus instrucciones para poder florecer? Que por ahí has dicho, obviamente, el tema de conocerme. Yo lo llevaría a la instrucción es ser. Si yo soy, fíjate que es desde mi esencia a lo que pueda entregar y desde lo que venga de allá a lo que pueda recibir. ¿Qué legado quieres dejar cuando ya no estés en este plano? Me encantaría dejar
muchas voces que entregan su conocimiento sin límite. Y lo he trabajado fuertemente. Todavía me falta. Por acá pasaste. Pero es que pienso que ese es el mejor aporte que podemos tener, entregar conocimiento y ponerlo a disposición del mundo. Así es. ¿Qué viene a futuro para ti? Este futuro a corto plazo está muy movido en el campo empresarial, en el campo personal, porque con este ejercicio de conciencia de comunicación cada vez la responsabilidad es más grande, cada vez son más personas, más empresas y más posibilidades, pero también viene esa conciencia activa de cómo puedo llegar a más gente con esto que sé hacer. Entonces, en este futuro no tan lejano, viene un segundo libro que espero pronto tener la noticia. Lo que pasa es que a veces los tiempos no son los que uno se inventa, sino los que tienen que ser. Viene una búsqueda de por fin mi proceso doctoral, porque la conciencia de comunicación tiene detrás todo un ejercicio de investigación lo suficientemente fuerte como para entregársela al mundo en una forma un poco más académica. Viene pensar qué hay después, porque cuando uno lleva tanto tiempo de cabeza en esto, se le olvida que hay muchas más cosas y mucho más tiempo. Entonces eso en la parte laboral. En la parte personal, bueno, viene esta etapa de empezar a pensar en el nido vacío, que los hijos son prestados, pero son cosas muy lindas también, que es verlos crecer y verlos avanzar. Y eso también en mi parte personal representa mi pareja, mi compañero de vida, entonces vienen muchas cosas. Se ve lindo ese futuro. Ay, qué bonito. Bueno, y para quienes quieran seguir aprendiendo de ti, quisieran aprender más de la metodología Vera, ¿cómo se pueden contactar contigo? Mira, yo decidí ponerme un nombre que la gente encuentre. Y entonces en cualquier red, en cualquier espacio me van a encontrar como Paula Rincón Conciencia. Y ahí van a tener herramientas. Eso sí, el espacio, como lo decíamos al principio, pues no es para todo el mundo. Entonces es para aprender. Yo recibo tus mails y a mí me fascinan porque mandas unos mensajitos, unas cápsulas que yo siempre quiero leer. Entonces, muy recomendados, muy recomendados. Muchas gracias. Qué emoción saber que me leen. Yo. Aprendo siempre de ti, Paula. 1.000.000 de gracias. De verdad que para mí eso fue un placer. Se fue volando el tiempo. Y bueno, seguiré aprendiendo de ti. No, qué rica conversación, que se siga repitiendo y aquí aprendemos las dos. Gracias, Paula, por recordarnos que la voz no está solo en la garganta, sino en el corazón, en la historia, en la intención con la que elegimos mirar y nombrar al otro. Nos dejas una invitación poderosa: hablar con conciencia, escuchar con presencia y comunicar desde el alma. En un mundo lleno de ruido, tu mensaje nos recuerda que las palabras pueden ser refugio, puente, semilla, que cuando aprendemos a decir lo que importa, con verdad y con cuidado, también florecemos. Ojalá que este episodio te haya dejado preguntas, claridad o incluso el impulso para revisar cómo te estás comunicando contigo y con los demás. Gracias por estar aquí, por abrirte a este espacio. Si este episodio te gustó y crees que puede ser de utilidad a un amigo o a una amiga, te invito a que lo compartas con ellos y que empieces a seguirme en tu proveedor de podcast preferido. Y gracias a ti, Paula, por compartir tu historia y tu voz tan suave como firme, tan auténtica como transformadora. Hasta el próximo episodio. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.